si estuviéramos en Estados Unidos o en Francia o en Rusia, serían cosas infinitamente más majestuosas y más soberbias. Pues nos encontramos en el Cementerio de la Florida, en el Parque del Oeste de Madrid, que es un sitio histórico, no por su interés artístico ni nada que se le parezca, sino porque es donde están sepultados los cuerpos de 43 de los patriotas asesinados por los franceses en la represión ordenada por el mariscal Murat. En este cementerio tenemos 43 de aquellas víctimas, pero estudios hechos por distintos académicos como Luis Miguel Aparici y Laporta o Juan Pérez de Guzmán y Gallo nos dicen que en aquellas fechas se pudieron producir en Madrid del orden de 1.500 o 2.000 asesinatos de estos héroes de la independencia española. El papel que tuvieron los que aquí tenemos sepultados pues es muy significativo, es el de dar la voz de alerta de lo que está pasando en España, y lo importante de todo ello es intentar hacer ver al pueblo español y a todo el resto de Europa que Napoleón no es invencible, sino que, como se demuestra luego en la batalla de Bailén, se puede producir la derrota del fastuoso ejército de Napoleón. Los 43 que tenemos aquí, hay una leyenda, no una leyenda, una historia muy curiosa, que es la supervivencia del 44º, que hubiese sido asesinado por los franceses, un asturiano, Juan Suárez, que notó que llevaba las manos atadas a la espalda y que se le estaban desligando las cuerdas que lo llevaban atado, de tal manera que cuando él se ve que puede fingir que está atado, pero no lo está, decide sobre la marcha hacerse el muerto y echar a correr y escaparse. Es la madrugada del 3 de mayo, él concibe el plan de escapar corriendo hacia la ermita de San Antonio de la Florida y lo consigue, se libra de la muerte, con lo cual los 43 que tenemos aquí podrían haber sido 44. Juan Suárez, el asturiano, eleva un escrito al final de la guerra, 6 años después, que él ha hecho toda la campaña contra los franceses, y cuenta muchos detalles que nos permiten reconstruir lo que pasó aquí en aquellos momentos. Terminan aquí enterrados porque el fusilamiento de este grupo en particular, hubo fusilamientos por todo Madrid, en la Costa de la Vega, en el Paso del Prado, en la Casa de Campo, pero estos los habían traído desde el lugar donde estaban prisioneros, en la Plaza de la Marina Española, en el Palacio de Godoy y en el cuartel de San Gil, y finalmente los traen a fusilarlos en estos parajes, curiosamente donde ahora está la estación de acceso al teleférico. ¿Por qué sabemos esto? Porque tenemos que cruzar dos datos. El escrito en el que el capataz de la finca, el 8 de mayo de 1808, pide permiso a la mayordomía mayor de Palacio para retirar unos cuerpos que tiene en una zanja que hay junto a las tapias del tejar del Príncipe Pío. Cuando se construye a finales de los años 70 la estación del teleférico, se descubren los restos de un tejar. Y entonces queda claro que es donde se producen los fusilamientos y esta aventura que contábamos de Juan Suárez. Carlos IV había emprendido un plan de compra de fincas rústicas por esta zona porque lo que quería era transitar tranquilamente desde el Palacio Real de Madrid hasta el Palacio del Pardo, donde él iba a cazar muy a menudo. Y claro, quería que esas propiedades fuesen suyas y que no estuviesen invadidas por personas extrañas, de tal manera que ese plan no se culmina, no llega a su propiedad hasta el Pardo, pero se constituye un Real Sitio, que es el Real Sitio de la Florida, con fincas que antes habían sido de los duques de Alba, del marqués de Castelrodrigo, el príncipe Pío de Saboya, etcétera, etcétera. Y esa finca no tenía ni muchísimo menos un afán puramente de escenario de poder, de hacer fiestas cortesanas, de jolorio de la clase poderosa, sino que era un centro de producción agropecuaria con muchos empleados, y a estos empleados en 1792 Carlos IV les hace un ofrecimiento que es, empleando unos términos más vulgares, es un lugar donde caerse muertos, porque la inmensa mayoría de los cementerios que había hasta ese momento en Madrid han ido desapareciendo con el tiempo y se han salvado solamente las grandes sacramentales, San Isidro, Almudena, etcétera. Pero
Esta en particular se salva por el interés que pone la reina Isabel II cuando su gobierno prohíbe tener cementerios particulares en las fincas particulares, pues ella manifiesta su interés en que se conserve para poder rendir homenaje a los patriotas que están aquí sepultados. Pues hubo una tradición desde que acaba la Guerra de la Independencia de hacer continuamente exequias y homenajes funerarios a las víctimas que estaban aquí enterradas, y aquello pues se fue conformando de una manera oficial, sobre todo después de la Guerra Civil del año 36 y el 39, y cuando en el año 1959 se reconstruye el cementerio, que había quedado muy dañado por la Guerra Civil, entonces se toma la decisión de hacer de una manera formal estos homenajes a los patriotas aquí enterrados, de tal manera que a partir de esas fechas, con distintos movimientos políticos, con distintas fases, pues se va conformando la idea de que representantes municipales, posteriormente representantes de la comunidad autónoma, etcétera, pues se vayan personando aquí. Y cuando se constituyen las comunidades autónomas, la de Madrid adopta el 2 de mayo como fiesta de la comunidad autónoma, pues se decide como lógico el empezar esas conmemoraciones con un homenaje a las víctimas más preclaras que tenemos aquí, que son las que tenemos enterradas aquí, que son los patriotas del 3 de mayo de 1808. A primera hora, quien ostente la presidencia de la comunidad autónoma viene, se le recibe en la puerta, saluda a las autoridades presentes, enciende la llama votiva en el pebetero para que se mantenga la llama en memoria de los patriotas. Llegamos hasta la ermita, firma en el libro de visitas, bajamos a la cripta, hace un homenaje ante los patriotas allí enterrados, y nuevamente en la parte superior, ante la lápida que recuerda el lugar donde estuvieron enterrados, se deposita una corona de laurel y se les rinden los honores militares correspondientes. Es un acto muy sobrio, muy sencillo, pero que creemos que es lo menos que se puede hacer. Si estuviéramos en Estados Unidos o en Francia o en Rusia, serían cosas infinitamente más majestuosas y más soberbias, pero creemos que por lo menos con esto se recuerdan los nombres de los 29 que tenemos identificados, se recuerda a los 14 que están sin identificar, y sobre todo se les agradece lo mucho que hicieron por España, ellos y todos los que les acompañaron durante toda la Guerra de la Independencia, durante los 6 años que van de 1808 a 1814.